Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy te vengo a contar un poquito de cómo la iglesia me robó a mi mamá. Eh, la verdad es que me tocó la mejor madre del mundo. Mi madre quedó huérfana de 12 años con un hermano creo que eran, no, ella tenía 12 años, ella era la mayor. Más aparte tenía dos hermanos y una bebé de 1 año. Mi abuelo se casa como menos del mes que había muerto mi abuela. Desgraciadamente se casa con una niña de la edad de mi madre y pues bueno, comienzan ahí los conflictos, ¿no? Aunque mi madre, bueno, siempre ha dicho adorar a su padre y decir que es el mejor hombre del mundo, pues mi mamá creció sin mamá y como figura materna de sus hermanos. Eh, entiendo ese punto. Mi mamá también es maestra y la verdad es que recuerdo un montón de cosas hermosas de ella. Yo, hasta que fui madre, no entendí qué era lo que pasaba, pero yo nunca la vi hacer qué hacer. Bueno, la limpieza de la casa, o como ustedes le digan, y aparte ella llegaba de trabajar y cuando salíamos a la calle a jugar, ella siempre salía con nosotros. Ella brincaba la cuerda con nosotros, jugaba changais con nosotros. Si algún juego no les parece familiar, búsquenlo, son muy divertidos. Jugábamos choya, jugábamos a brincar el elástico, a muchos juegos con la cuerda. Cuando terminábamos de jugar, porque ponía horarios para todo, la televisión solamente la podíamos ver 1 hora al día. Y bueno, pues éramos 4 hermanos, entonces teníamos que decidir entre los cuatro qué programa ver. Pero creo que no nos hizo tanta falta, porque pues mi mamá siempre estuvo ahí. Después de que terminábamos de jugar, ella nos contaba cuentos, pero para serles muy honesta, nunca he escuchado esos cuentos. Nos contaba algunos que he visto, pero la mayoría creo que ella los inventaba. Y bueno, al final del cuento siempre nos preguntaba, ¿y cuál es tu final? ¿Y cuál crees que es tu final? Y cada quien le poníamos final y decía, bueno, pues ese es el final de cada uno. Y nos dejaba pensando, y no, no, pero dinos cuál es el final. Entonces, para mí era mi héroe, era mi todo. Eh, Desgraciadamente mi papá pues nos deja y pues entiendo que fue una carga muy pesada para mi mamá porque aparte dejó muchas deudas y mi mamá busca refugiarse en la religión. Para esto nosotros nacimos católicos, y digo nacimos católicos porque nunca nos llevó a la iglesia. Bueno, ella nos mandaba a la iglesia, había catecismos los domingos a las 8, pero hombre, nos mandaba a los cuatro, pues no íbamos a entrar, claro que no, sin ella supervisando no entrábamos. Y conoce otra religión y se roba a mi mamá. Y digo se roba a mi mamá porque en ese momento mi mamá siempre decía que ya no quería que hiciéramos qué hacer porque cuando fuéramos grandes íbamos a tener muchas responsabilidades de las cuales ya no íbamos a poder retirarnos. Y bueno, para nosotros, bueno, al menos para mí, yo era una niña muy feliz. Cuando conoce la religión, parece como si le hubieran endurecido un poco el corazón y yo tenía mucho coraje por eso. Eh, Entiendo que a lo mejor era bueno porque ella empieza a decir que tenemos que tener responsabilidades y que tenemos que aprender cosas. Prácticamente se acaba abruptamente este, los juegos en la calle. Aparte en la noche nosotros no nos arropábamos solos, nos acostábamos y le gritábamos, mamá. Mi mamá corría y nos decía, cierra los ojos porque te hace daño el aire. Nos aventaba la cobija. Y eran cosas que para mí eran muy significativas. Eh, Cuando conoce la religión empieza a ponernos a hacer un montón de labores que se me hace que fueron, o sea, de un día para otro muchas, y me empecé a sentir un poco abrumada. Eh, Obviamente como yo veía que esto era importante para ella, yo sentía que era más importante eso que yo, que era su hija. Y la verdad es que a mí, pues no, 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 no me llamaba tanto la atención. Yo hacía cosas que yo sabía que le molestaban a mi mamá y las hacía adrede. Ya me metía a los coros de la iglesia y si, por ejemplo, no sé, por un decir, iba a haber
una presentación de algún himno de la iglesia o de lo que fuera y me daban a mí el solito, es decir, que iba a cantar un pedazo sola. Yo decía que sí, practicaba mucho, mi mamá estaba encima de mí, a mi mamá le gusta mucho la música. eh, Mi mamá estaba encima de mí y ya después de que lo sacaba, cuando yo veía que iban a salir a cantar, corría al baño para yo entrar tarde y yo veía cómo mi mamá lloraba y yo sentía que la estaba haciendo pagar un poco de lo que yo sentía y sé que estaba mal. Otra cosa viene que es lo importante y quiero que pongan mucha atención. Yo tenía 14 años, me mandan a hablar, fue mi primera suspensión, es decir, se me retiraron los derechos como miembro de la iglesia, no puedes opinar, no puedes disfrutar de ninguna, no, o sea, no puedes, eres nada, eres un mueble, tan tan. 14 años. Me meten a una entrevista. Este tipo de entrevista se hacía con un líder de la iglesia, se metía y hablaba contigo acerca de, pues me imagino de cómo ibas, y digo me imagino porque ahorita les voy a contar lo que pasó, de cómo ibas a tener cambios, tanto físicos como mentales, etcétera, etcétera. Me meto con él y te metían y cerraban la puerta en la oficina, hacías una oración con él, empezaban en oración y comenzaba a hablar contigo. Este era un líder muy importante. Entro yo y mete su mano por debajo de mi vestido. La verdad es que nunca he sido tan linda. También estaría mal decir que he sido linda porque no es cierto. Perdón, sonó mi celular, ahorita lo ponemos en silencio. Este, Nunca he sido linda, eh, pero me agarró por sorpresa. Entonces yo lo que hice, lo aventé, le di una cachetada y me salí. Cuando yo me salgo y le digo, mamá, mamá, parece que el hermano ya había dicho otra cosa, mi mamá estaba llorando, todo el mundo estaba en shock y bueno, y me habla el líder de mi, de mi círculo, porque era como un líder de cada círculo y había un líder de todos los círculos, el líder de todos los círculos fue el que hizo eso y me suspenden. Entonces yo no sabía qué estaba pasando y y bueno, esto me dejó como muy marcada, pero aparte me hizo, creo que yo que mucho más viva, siempre estaba a las vivas. Si alguien quería hablar conmigo o me decían, te voy a entrevistar, yo le decía no. Y si me decía, es que soy tu líder y tengo que, no, 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 no. Eh, una vez que yo salgo de mi casa, obviamente tengo mis hijas y cuando me decían vamos a la capilla, yo decía, están locos, o sea, yo no les voy a llevar a mis hijas, no estoy loca, o sea, no, de ninguna manera. Eh, Esto se los cuento no con la finalidad de poner en mal la religión de mi madre, ni mucho menos de ponerla a ella en mal, porque puedo entender muchas cosas, porque soy madre, pero sí para que tengan cuidado. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser religioso. No cierren los ojos, son humanos, en todas las religiones son humanos. Escuchamos de la católica y los que no son católicos les echan a esos. Escuchamos de los cristianos y los que no son cristianos le echan a esos. Todos son humanos y deberíamos de tener los ojos bien abiertos y darles información a nuestros hijos, que sepan que cuentan con nosotros en todo momento y tenerlos con los ojos bien abiertos y estar nosotros con los ojos bien abiertos con la finalidad de protegerlos. Y bueno, pues les quería platicar esto. Sentí que me robaron a mi mamá y la recuperé hasta después de casada, con muchos y muchos problemas, porque sentí que me abandonó. Cuando yo dejé la religión me sentí muy sola. Y bueno, la recuperé después de muchos años al entender un montón de cosas siendo madre. Y pues era una experiencia que quería contarles, esperando que les pueda servir de algo. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y gracias por ver.